exploración para un dolor torácico se orienta principalmente en los trastornos graves, de los trastornos graves a los trastornos menos dolorosos. Ya sea como por ejemplo un grave sería un infarto al miocardio, que vendría siendo un dolor opresivo retroesternal, que significa que es profundo al esternón y no se desaparece con un reposo, con reposo. En el ámbito prehospitalario se da mucho dos tipos de trastornos graves que se buscan principalmente, como lo es el infarto, el miocardio y las anginas de pecho. Estos se basan principalmente, como no es muy fácil detectar cuál es cuál, se hace un protocolo llamado MONA. Protocolo MONA significa este, ah, se basa en la aplicación de oxígeno, nitroglicerina y adrenalina. Bueno, luego tenemos lo que es el síndrome de salida del tórax. Este síndrome se refiere a la entrada torácica, conocida como la abertura torácica superior, que es donde empieza el tórax superior. Es la única entrada que existe. Las sustancias, bueno, es la única entrada por la que se pasan las sustancias no circulantes, como lo son el alimento y el aire, y solo pueden entrar al tórax por esta abertura. La causa de este síndrome puede ser dolor en el hombro, el brazo y el cuello. En este síndrome es una compresión, ya sea a los nervios o a los vasos sanguíneos, o una compresión entre los músculos del cuello y el hombro, o entre la primera costilla y la clavícula. Este se da por un ardor, o sea, los síntomas es ardor, hormigueo, entumecimiento a lo largo del brazo, de la mano y los dedos. ¿Sí? En el caso de que haya una compresión en un nervio, se puede sentir debilidad en la mano. En el caso de que haya una vena comprimida, la extremidad se vuelve sensible al frío, o también puede ponerse pálida o azulada por la falta de oxígeno. Se hincha y se siente un cansancio. Esto tiene distintas causas, puede causarse por lesiones, defectos anatómicos, tumores que presionan los nervios, una postura deficiente, un embarazo, movimientos repetitivos de los brazos y los hombros, incluso hasta por una actividad física. Ante un médico se puede detectar de dos formas principales, ante una exploración física y ante una historia clínica. En la exploración física se busca los hombros caídos, la hinchazón o la palidez en el brazo, los pulsos anormales o la amplitud de movimiento reducida. Y en un historial clínico se busca la sintomatología, la ocupación de la persona y las actividades físicas que se dan. Esto pues, se puede confirmar a través de distintos estudios, ya sea una radiografía, una ecografía o una tomografía computarizada, etc. Luego tenemos las anomalías del esternón. Las anomalías del esternón pues, son variantes anatómicas en donde sabemos que el esternón se desarrolla a partir de lo que es la fusión de condensaciones verticales del tejido precartilinoso. Entonces, esta anomalía se basa en hendiduras parciales o totales que afectan a lo que es el manubrio y la mitad superior del cuerpo del esternón. Esto en forma de E o de U, y en los lactantes se puede solucionar con una aposición directa y fijación de las mitades externales. Esta hendidura external, en el caso de que sea completa, es una anomalía poco frecuente, por la cual se puede protruir el corazón, que es a lo que se le llama ectopía cardíaca, que es otro tipo de anomalía del esternón, y también es llamado ectopía cordis. Esta ectopía es una posición anormal del corazón que está fuera del tórax y está asociada a defectos del pericardio parietal, el diafragma, las cardiopatías y en este caso pues el esternón. Se da más en lactantes, pero también se puede tener esta ocasión. En ocasiones solo persiste una perforación aislada del foramen esternal en el cuerpo del esternón debido a una fusión incompleta. Estos pues ocasionan alteraciones o deformaciones torácicas que pueden limitar lo que es la capacidad respiratoria. Dentro de estas anomalías del esternón existen dos principales, el pecho en embudo y el pecho en quilla. El
pecho en embudo es llamado también tórax en embudo o pectus scaratum, Excavatum. ¿sí? Esta es una depresión, excavatum, perdón. Es una depresión severa del esternón y de los cartílagos adyacentes, ¿sí? Si el hundimiento es demasiado severo, puede desplazar o comprimir lo que es el corazón y limita el gasto cardíaco. También limita la capacidad respiratoria y lo que es la tolerancia al esfuerzo cardíaco. Esto tiene un posible tratamiento, ya sea a través de una fisioterapia torácica, o un cambio en la posición de los hombros, o la utilización de una campana de succión supervisada por cirujanos o dispositivos magnéticos ante el esternón. Y luego está el pecho en quilla o tórax en quilla, que es llamado también pectus carinatum, que es una protrusión hacia adelante del esternón y cartílagos adyacentes, o sea, una es hacia adentro y la otra es hacia afuera. Esta puede ocasionar principalmente disneas, dolores torácicos y trastornos psicológicos derivados de lo que es la imagen corporal. La causa principal pues, es el crecimiento normal de los cartílagos que unen al esternón con las costillas, en este caso los esternocostales. Sí, también es asociado a lo que es el síndrome de Marfan o el síndrome Currarino-Silverman. El tratamiento pues, es un corsé ortopédico torácico antes de los 12 años o después con un tratamiento de la técnica, me parece. Luego tenemos ay, perdón, me pasé. Las costillas supernumerarias. De las costillas supernumerarias, pues, todos sabemos que normalmente se tienen 12 pares de costillas, ¿sí? Pero el número de costillas puede aumentar por la presencia de costillas cervicales y o lumbares o disminuir por lo que son las alteraciones en la formación del 12º par. Las costillas supernumerarias lumbares son menos frecuentes que las cervicales. Las costillas cervicales son relativamente frecuentes porque son del 0.5 al 2% de los casos y pueden afectar a estructuras vasculonerviosas en la apertura torácica superior. Como lo dijimos ahorita, también pueden ser una causa principal del síndrome de la salida del tórax, ya que con una vértebra cervical, digo, con una costilla cervical, extra, se vuelve un poco apretado las primeras áreas, bueno, el subclavio y las primeras costillas. Esto debido a que, pues, de por sí la primer costilla es difícil, de hecho, no se puede palpar, entonces una costilla arriba de esa, pues, es menos posible palpar y es un poco más apretado. Para esto se puede requerir una resección a través de un abordaje toracilar, eh, que vendría siendo una incisión en la fosa axilar, que conocemos nosotros como la axila, y pues esto tiene un significado clínico. Dentro de su significado clínico es porque producen confusión en lo que es la identificación de niveles vertebrales en las radiografías y otros medios de imagen. Luego tenemos la biopsia del esternón. La biopsia del esternón pues, es un procedimiento diagnóstico. Pues todos sabemos que el cuerpo del esternón se utiliza para realizar biopsias por punción de lo que es la médula ósea debido a la anchura y su localización subcutánea. Una biopsia en sí es un procedimiento diagnóstico y consiste en la extracción de una muestra total o parcial de tejido o de las células del cuerpo para su análisis en un laboratorio. Sí, esto es a través de una aguja. La aguja perfora en lo que es la capa ósea cortical y penetra en el hueso esponjoso vascularizado. Este se utiliza para obtener muestras de médula, para trasplantar o para detectar metástasis neoplásicas y discrasias sanguíneas, que son alteraciones sanguíneas. Luego tenemos lo que vendrían siendo los ciclos vitales. Dentro de estos, pues tenemos la función de protección y envejecimiento de los cartílagos costales, que pues, los cartílagos costales proporcionan elasticidad a lo que es la caja torácica. Esto previene muchas fracturas por golpes del esternón y de las costillas. En los niños es más notable la elasticidad de las costillas y los cartílagos, lo que hace una compresión del tórax, haciendo lesiones intratorácicamente sin tener la necesidad de fracturar las costillas. Y en los ancianos, esta elasticidad se pierde y se vuelven un poco quebradizas. Y estas pues sufren una calcificación haciéndose radiopacas, que significa que son
visibles ante las radiografías. Luego tenemos lo que es el proceso sifoides osificado. El proceso sifoides está en las zonas de 40 años de recepción de un bulto en la boca del estómago, en las partes antes del abdomen se le llama epigastrtis. Se confunde un poco que es un bulto que se confunde con el desarrollo de un tumor normalmente y se une, pues el proceso sifoides, lo que pasa es que se une al cuerpo del esternón. En el caso de esto se debe tener un cuidado al realizar incisiones abdominales en el grado quirúrgico, ya que, bueno, en el caso de una laparotomía por incisión abdominal, para evitar lesionar o cortar lo que es el apéndice sifoides. Pues puede causar una osificación heterotópica en la parte superior de esta incisión. Luego tenemos los procedimientos quirúrgicos. Primero que nada tenemos la toracotomía y las incisiones en el espacio intercostal y extirpación de una costilla. Una toracotomía pues, es la creación quirúrgica de una apertura en la pared torácica para acceder a la cavidad pleural. Hay tres tipos de aberturas torácicas, ¿sí? Principales o básicas, ¿sí? Tres abordajes básicos, pues. Es la anterior, la posterolateral y las que voy a hablar ahorita, la esternotomía media, ¿sí? La anterior, pues, es la realización de un corte en forma de H a través del pericondrio de unos cartílagos costales y basa en soltar lo que son los segmentos de cartílago costal para acceder a la cavidad torácica. Sí, hace una incisión intercostal de 6 a 8 centímetros para acceder a las estructuras anteriores. Luego tenemos el posterolateral, que es el que se muestra en la imagen de aquí abajo, esta de aquí. Esto, el hino y el en su todo. Se tiende, bueno, el procedimiento es que se tiende al paciente de costado contralateral, se abduce el miembro superior, colocando a lo que es el antebrazo al lado de la cabeza. La posición se rota lateralmente al ángulo de la escápula. Entonces esto permite que haya un acceso hasta lo que es el cuarto espacio intercostal. Luego se retraen las costillas a través de una retracción costal. Y a través de un solo espacio intercostal, los cirujanos realizan lo que es una incisión, ya sea en forma de H, para abrir lo que es la cara superficial, del periósteo que envuelve lo que es la costilla. Quitan el periósteo, se extirpa un segmento largo de la costilla para poder tener el espacio de la incisión. Que es necesario para entrar en la cavidad y extirpar ya sea el pulmón en su totalidad, que se le llama neumonectomía. Las cirugías intratoracales pueden realizar utilizando un abordaje endoscópico también de mínima invasión, que pues trae ciertas complicaciones, ya sean hemorragias, infecciones, neumotórax, fístulas broncopleurales, reacciones de anestésico ante los anestésicos y tiene una tasa de mortalidad del 0.5 al 1.8%. Bueno, luego tenemos la esternotomía media, que es el tercer tipo de abordaje. Este tipo de abordaje sirve para intervenciones quirúrgicas en el mediastino, ya sea por una derivación aortocoronaria o cualquier cosa. Cuando se desea, se utiliza más que nada cuando se desea el acceso a ambos pulmones, como en lo que es una cirugía de reducción de volumen pulmonar, que son de las más comunes, en donde se utiliza una incisión que secciona al esternón y divide al esternón en lo que es por su plano medio y lo retrae. La flexibilidad de las costillas y los cartílagos costales permiten separar las dos mitades del esternón durante la intervención quirúrgica y requiere una esternotomía media, ¿sí? La separación también proporciona lo que es una buena exposición para exterminar tumores de los lóbulos superiores de los pulmones, y las mitades del esternón se pueden volver a unir con suturas de alambre o clips,
Luego tenemos dentro de los traumatismos, luxaciones las luxaciones de las costillas, también se le conoce como síndrome de la costilla deslizante. Es el desplazamiento del esternón de un cartílago costal, que es una luxación de la articulación esternocostal, o también un desplazamiento de las articulaciones intercondriales. Se pueden derivar complicaciones por compresión, lesión de nervios, vasos o músculos cercanos. Los intercondriales suelen ser unilaterales y afectan lo que son las costillas 8, 9 y 10 y lesiona lo que son las estructuras subyacentes como el diafragma, el hígado, etcétera, causando dolor por inspiración profunda. Luego tenemos la separación de las costillas. Puede ser por una luxación de la unión costocondral entre la costilla y su cartílago costal. En la separación de las costillas de la tercera a la décima se produce lo que es un desgarro del pericondrio y del periósteo. La costilla puede moverse superiormente, puede cabalgarse sobre la otra costilla, etc., produciendo más daño y mucho más dolor. Luego tenemos la parálisis del diafragma. La parálisis del diafragma se paraliza lo que es la mitad del diafragma, que vendría siendo la cúpula o el hemidiafragma. ¿Sí? Y esto es debido a la inervación motora por el nervio frénico y no afecta la otra mitad. Se puede detectar radiológicamente al observar lo que es el movimiento paradójico, porque en lugar de descender durante la inspiración, la cúpula paralizada asciende, entonces empuja superiormente lo que son las vísceras abdominales, que están siendo comprimidas por lo que es la cúpula activa contralateral, que vendría siendo un ascenso diafragmático secundario. Y estas, pues en lugar de ascender durante la expiración, la cúpula paralizada pues desciende en respuesta a la presión positiva de los pulmones. Entonces hace lo contrario. Luego tenemos las fracturas de costilla. Las fracturas de costilla, pues la primera costilla, que está posterior inferior a la clavícula, se fractura rara vez por la posición que tiene, ya que tiene un mecanismo protector encima de ella. Entonces es difícil, no se puede palpar. Y entre sus características distintivas de lesión es una lesión grave cuando llega a fracturarse. Entonces, esta puede lesionar lo que son los nervios del plexo braquial, los vasos subclavios que van al miembro superior y pues es principalmente un signo de trauma contuso. Luego tenemos las costillas medias, en el caso de ser fracturadas, son las de mayor frecuencia. ¿Sí? Las fracturas de costilla son resultado de los golpes o por compresión. Es muy común que también en el ámbito prehospitalario, al momento de hacer una reanimación cardiopulmonar, un RCP, por la profundidad que se necesita para dar la reanimación, que es, me parece, de 5 centímetros, máximo 6, en un adulto, pues por la profundidad llega a romperse una u otra costilla. La porción más débil de una costilla, pues el extremo fracturado puede lesionar lo que son los órganos internos, como el pulmón y el vaso, y pues se mantienen volando las costillas. Son obviamente dolorosas. Las partes fracturadas se mueven durante la respiración, al toser, reír o estornudar. Estos se pueden volver a unir o se pueden tratar a través de grapas y barras de titanio, que es lo más común. Luego tenemos el tórax batiente. El tórax batiente pues, es una fractura múltiple de costillas. ¿Sí? El segmento suelto pues, pierde su rigidez dentro de la pared y se empieza a mover de forma paradójica, hacia adentro en la inspiración y hacia afuera en la expiración. ¿Sí? Es extremadamente, entonces pues, está alterada lo que es la oxigenación principalmente. Y las fracturas del esternón, si me pasó a ponerle el esternón, pues no son frecuentes, ¿sí? Por lo general son lesiones por aplastamiento, por una compresión traumática en la pared torácica, contra un volante es lo más común, recordando que en un choque se dan tres choques en uno solo.
A lo que me refiero es que se da el choque del auto contra cosa, cuerpo contra carro y órganos contra cuerpo. Entonces, es ese mismo impacto logra el electrón. Fractura conminuta, que es una fractura que causa diversos fragmentos. El desplazamiento de todos estos fragmentos óseos es poco frecuente, debido a que el esternón está revestido por una fascia profunda, elongaciones fibrosas de los ligamentos esternocostales radiados, y pues por las inserciones externales de los músculos pectorales mayores. La localización más frecuente de la fractura es el ángulo de Lewis, y produce una luxación de lo que es la articulación manubrio-externa. En una condición external debe evaluarse las lesiones adyacentes, ya por una extrema fractura vaya a llegar o a agujerar las vísceras. Luego, primero que nada, tenemos la disnea. La disnea es una respiración dificultosa. Esta pues, se da en personas con dificultad respiratoria principalmente, ya sea asma, insuficiencias cardíacas, y lo que hacen es utilizar músculos accesorios para ayudar a la expansión torácica. El uso de estos músculos eh, es más visible en lo que es el cuello y es particularmente evidente en lo que es el esternocleidomastodeo, el trapecio y el escaleno, en esos músculos principalmente. Para una recuperación de la disnea se utilizan varias posiciones. La posición principal es ya sea sentado en una silla, recargado con los codos en las rodillas, o recargado sobre una silla, en las patas de una silla para provocar la expansión del tórax. Luego tenemos la infección por herpes zóster de los ganglios espinales, que es una patología. Esta provoca lesiones cutáneas y estas pues, se distribuyen en dermatomas. ¿Sí? Es una reactivación doloroso. Es una enfermedad vírica de los ganglios sensitivos de los nervios espinales. Este virus pues, produce un dolor agudo, urente, o sea que quema, en el dermatoma inervado por el nervio afectado. ¿Sí? El área de la piel afectada se torna roja, como en la imagen, y aparecen erupciones vesiculosas. ¿Sí? Principalmente es una neuropatía sensitiva. ¿Sí? Entonces produce alteraciones patológicas de un nervio, por eso es una neuropatía. En personas con cáncer se da en personas con cáncer, pero aparece como una debilidad debido a una afección motora, ya sea una debilidad muscular, y puede tener la misma distribución en miotomas, pero es una probabilidad del 0.5 al 5% de los casos. Para su prevención, pues es una vacunación, ¿sí? Una vacunación del virus de la varicela, y se da por lo general en personas mayores de 60 años esta vacunación. Y luego tenemos lo que vendrían siendo los procesos quirúrgicos, que principalmente está el bloqueo del nervio intercostal, y en el bloqueo del nervio intercostal pues implica lo que es la infiltración alrededor de sus ramos colaterales mediante la inyección de sal alrededor de los nervios intercostales entre lo que es la línea paravertebral que precisa la anestesia. Todas las terminales de la piel y la transmisión de los impulsos a través de nervios sensitivos que transportan información dolorosa están interrumpidos, se interrumpen antes de que los impulsos alcancen la médula ósea y el encéfalo, ¿sí? Recordando que cualquier área particular de la piel recibe inervación de dos nervios adyacentes. Pues, se produce un solapamiento de dermatomas contiguos y pues hace que no se produzca una pérdida completa de la sensibilidad. Luego tenemos el abordaje quirúrgico intratorácico extrapleural. Pues, es un acceso intratorácico, ¿sí? A lo que son las estructuras extrapleurales, que principalmente son los nódulos linfáticos. En cirugía existe el carácter laxo de lo que es la delgada fascia endotorácica, que proporciona un plano de separación natural
Entonces, esta permite separar la pleura parietal costal que recubre la cavidad pulmonar de la pared del tórax. Luego tenemos las mamas. Dentro de las mamas tenemos los mamas dentro del ciclo vital. Primero que nada, pues el tejido mamario sufre cambios como la ramificación de los conductos lactíferos durante los periodos menstruales y el embarazo. Las mamas producen leche hasta poco después de que haya nacido el bebé. Entonces, durante el último trimestre y la fase inicial de la lactancia, los pezones secretan lo que es el calostro. El calostro es un líquido prelácteo que es cremoso de color blanco amarillento, ¿sí? Este es rico en proteínas y agentes inmunitarios, ¿sí? Es un factor de crecimiento que afecta a los intestinos del lactante. En las mujeres multíparas, que significa que son las mujeres que ya han tenido más de un solo embarazo, 2 o más, las mamas se vuelven grandes y péndulas, ¿sí? Las mamas de las mujeres de edad avanzada también suelen ser pequeñas debido a la disminución de la grasa y a lo que es la atrofia del tejido glandular. Ah, También durante el embarazo se produce la mastitis, que es cuando un conducto lácteo se obstruye y el seno se vuelve rojo y se siente como con bultos y caliente y con dolor, se siente dolorido. Luego, durante el ciclo menstrual también hay ciertos cambios. Durante el ciclo menstrual se presenta lo que es la hinchazón mamaria. Se produce más estrógeno a comienzos del ciclo menstrual y alcanza un nivel máximo justo antes de lo que es la mitad del ciclo, ocasionando lo que son el crecimiento de los conductos mamarios. Dentro de la menopausia también vendría siendo un ciclo vital. La menopausia pues son periodos, en el caso de, del ciclo menstrual, pues son periodos menos frecuentes y los senos se vuelven hipersensibles o más sensibles. Entonces también es un cambio en las mamas. Luego tenemos la ginecomastia. Ginecomastia. Pues es Ginecomastia. ajá, es un aumento ligero y pasajero del tamaño de las mamas. Sí, tiene un 70% de frecuencia en lo que son los hombres durante la pubertad, entre los 10 y los 12 años de edad, entonces se considera un proceso normal. Ya una ginecomastia o una hipertrofia de las mamas después de la pubertad es muy poco frecuente, será en menos del 1% de los casos, y está relacionado al consumo principal de fármacos, ya sea por el tratamiento de un cáncer, por ejemplo, eh, por los fármacos utilizados de dietilestilbestrol. Eh, es También una de las causas puede ser un desequilibrio entre estrógenos y andrógenos, que son ah, que son los cambios en el metabolismo de las hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas. Y pues, se considera también un síntoma, pero un síntoma de cánceres suprarrenales o testiculares, que también es el síndrome de Klinefelter. El síndrome de Klinefelter también se traduce como trisomía XXY, ¿sí? Es un trastorno genético en el que el varón nace con una copia adicional del cromosoma X. No es hereditario, pero es un error genético y pues produce niveles bajos de testosterona, masa muscular reducida, poco vello facial y corporal, y no se produce esperma, sino es que se produce muy poco. Luego, los cuadrantes de las mamas. Los cuadrantes de las mamas sirven para la localización anatómica y pues la descripción de quistes y tumores. Las mamas principalmente se dividen en 4 cuadrantes, ¿sí? No tiene mucha ciencia, realmente se divide en superior e inferior, y medial y lateral. ¿Cómo sabemos cuál es el medial y cuál es el lateral? El medial es el que está próximo a la línea media y el lateral es el que está distal a la línea media, tanto en el derecho como en el izquierdo. Luego tenemos la visualización de la estructura y patología mamaria. Pues es más que nada una exploración de las mamas mediante imágenes médicas, ¿sí? Permite distinguir lo que son quistes y masas neoplásicas y pues principalmente es una mamografía, ¿sí? Se puede dar ante una mamografía, que es un estudio radiográfico de la mama y consiste en aplanarla para extender el área de exploración y reducir todo el grosor, haciéndola más uniforme y aumentando su visualización, ¿sí? Luego tenemos la polimastia, la politelia y la mastia.
¿sí? Estos no son muy difíciles. La polimastia eh, son más supernumerarias, la politeria son pezones supernumerarios y la mastia es una falta de desarrollo mamario. ¿Sí? Dentro de la politelia pues aparecen en lo que es la fosa axilar o en lo que es la pared anterior del abdomen. ¿Sí? Es ante la línea. Estas mamas pues suelen aparecer en cualquier parte de lo que es la cresta mamaria, la línea que va desde la axila hasta la ingle, donde se localiza la cresta mamaria embrionaria, y pues pueden ser dos o más, ya sea pezones o mamas. Luego tenemos el cáncer de mama y el cáncer de mama en hombres. Primero voy a explicar el cáncer de mama en hombres. El cáncer de mama en hombres pues es una neoplasia que suele metastatizar en los nódulos linfáticos axilares, pero también en el hueso, la pleura, el pulmón, el hígado y la piel, ¿sí? La presencia de una masa subareolar visible o palpable, o la secreción por un pezón, puede indicar lo que es un tumor maligno. En los hombres, pues se tiende a infiltrar la fascia pectoral y normalmente el tumor no se detecta hasta que se ha producido una metástasis extensa, entonces es poco difícil de detectar y prácticamente es un grado alto terminal. Y como dato interesante, aproximadamente el 1.5% de los cánceres de mama afectan a los hombres. Creo que me parece que en Estados Unidos al año sufren 1,000 hombres por cáncer de mama. Luego, antes de explicar el cáncer de mama, me voy a ir a otros tipos de patologías. Estas pues son son muy importantes a mi parecer. Es la enfermedad fibroquística, las fibrodenomas y los microcalcificaciones mamarias, ¿sí? La enfermedad fibroquística de la mama es un cambio en lo que es el tejido mamario, que le da una consistencia irregular y densa. Usualmente es más marcada en los cuadrantes externos. Varían según el ciclo menstrual. Esta se asocia a lo que es el dolor o mastalgia y a veces se presenta con nódulos o quistes que no requieren un tratamiento. Un tratamiento. Los fibroadenomas son tumores frecuentes tanto en las mujeres jóvenes como en las mujeres adultas. Son tumores benignos de una superficie lisa y móvil, ¿sí? No son adheridos a superficies, son superficiales, perdón. O pueden ser profundos también. Se producen por lo que son las proliferaciones del tejido alrededor del lóbulo mamario y tienen una consistencia gomosa. O sea, se siente como una goma al palparla. Luego las microcalcificaciones mamarias. Estas pues, se producen por el depósito de calcio secundario o procesos normales como la lactancia, ya sean secuelas de inflamaciones, pequeños traumas y desechos celulares que son detectables en la mamografía. Ya por último tenemos el cáncer de mama. El cáncer de mama es importante su predicción. ¿Cómo se puede predecir? Pues se predice al conocer el drenaje linfático de las mamas, ¿sí? Esto es importancia. Pero primero que nada, el cáncer de mama se da por los carcinomas. Los carcinomas de mama son tumores malignos. Estos normalmente son adenocarcinomas que se originan en lo que son las células epiteliales de los conductos lactíferos de los lóbulos de las glándulas mamarias. Todas estas células cancerosas metastáticas pasan a lo que es un vaso linfático y suele cruzar 2 o 3 grupos de nódulos linfáticos. La obstrucción de este drenaje linfático es a causa del cáncer, entonces que origina lo que es un linfedema, que es una edematización por un exceso de líquido de tejido subcutáneo. Que a su vez pues puede provocar lo que es la desviación del pezón y una apariencia coriácea o engrosada de la piel de la mama, perdón. Permíteme tantito, compañero. Permíteme, si se nos corta, muchachos, ahorita nos volvemos a conectar. Ándale, pues, adelante. Ok.
Entre estos poros y los hoyuelos de la piel puede desarrollarse lo que es una piel prominente o hinchada, que da origen a una apariencia de piel de naranja, como lo comentamos el día de ayer, que se le llama signo de la piel naranja, que es una dematización también de la piel. Sí, que pues, se ven, es rasposo y se ven distintos puntos o poros incrementados. Sí, a menudo la piel presenta estos hoyuelos más grandes debido a la invasión neoplásica del tejido glandular y a una fibrosis, que es una degeneración fibrosa, lo que provoca lo que es el acortamiento de los ligamentos suspensorios o tira de ellos, me parece que son los ligamentos de Cooper. El cáncer de mama subareolar puede causar lo que es la retracción del pezón por un mecanismo parecido que implica a los conductos lactíferos. Principalmente el cáncer de mama se disemina a través de los vasos linfáticos, ¿sí? Que transportan células cancerosas desde la mama a los nódulos linfáticos, principalmente a los de la axila, ¿sí? Las células alojadas en los nódulos producen nidos de células tumorales, que estos son conocidos como la metástasis, ¿sí? La comunicación entre las vías linfáticas y entre los nódulos linfáticos axilares, cervicales y paraesternales pueden hacer que aparezca esta metástasis procedente de la mama en los nódulos linfáticos supraclaviculares y pues en la mama opuesta o en el abdomen. Como la mayor parte del